Lo que damos inicio, ¿no? Sí. Bueno, muy buenas noches, colegas. Buen inicio de año. Todo lo mejor para ustedes. Vamos a ver este módulo de derechos humanos y control de convencionalidad. Muy interesante y muy importante, realmente de subrayada importancia. Antes de comenzar con el contenido, con estos aspectos que me voy a permitir compartir con ustedes, decirles, tal vez ya hemos estado en anteriores sesiones, en anteriores módulos, no va a ser una clase larga. Mañana sí, un poquito más extendida, tampoco mucho, será hasta las 11, 11:30, por efectos pedagógicos, ¿no? Por razones pedagógicas. Llega un momento en que ya no se capta, ¿no? Lo que se está señalando. Bueno, por eso también, a propósito, pedirles de que sea una clase participativa, ¿no? Bueno, eso es todo. Sus micrófonos apagados. Si quieren interrumpir cuando yo esté explicando, adelante. Ahora he optado por dar inicio a la clase con un video que justamente es de Luis Almonacid Arellano. Considero que esto ya tal vez lo han escuchado o no. En el caso Luis Almonacid Arellano, que vamos a ver un pequeño video, un pequeño resumen de qué es lo que pasó en este caso en Chile, ¿no? Y que se declaró responsabilidad internacional al Estado chileno. Fue en este caso precisamente que nació el control de convencionalidad en estricto senso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo en estricto senso? Porque recién se establecieron esas bases, ¿no? Esas bases para un ejercicio del control de convencionalidad, porque todo al final, como es gradual, como es un proceso, ¿no? Anteriormente ya había atisbos y había, digamos, pinceladas y había aspectos que hacían ver a la Corte Interamericana que al margen de que la Corte Interamericana y el Sistema Universal de Derechos Humanos también, ¿no? Ejerce todo el tiempo, obviamente, control de convencionalidad, en lo que se llama el control, obviamente, concentrado, es más o menos lo que nosotros tenemos, ¿no? En nuestro sistema constitucional tenemos el ejercicio del control de constitucionalidad concentrado. Y así lo dicen los autores, ¿no? O sea, el control de convencionalidad se asemeja y se equipara, ¿no? Al control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? No es otra cosa de que ver ese acto, esa disposición legal que se va a aplicar en un determinado caso y confrontarla, ¿no? ¿Para qué la vamos a confrontar? ¿Para qué vamos a analizar todo ese andamiaje, todo ese bagaje tan amplio que tenemos? Tanto a nivel del sistema interamericano como a nivel del sistema universal de derechos humanos, para justamente encontrar puntos de compatibilización, puntos de convergencia y lo más importante, no encontrar todos esos entendimientos o esas normas, en su caso, esas disposiciones que sean más favorables y más progresivas para la protección de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Y el control, y entonces, ¿qué es, en conclusión, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad? Para adelantarles un poquito, voy a volver a reiterar esto después de que veamos el video, porque lo vamos a, digamos que en palabras coloquiales, desmenuzar, ¿no? El control de constitucionalidad es lo que les acabo de decir, ¿no? Y yo tengo un problema jurídico, ¿no? Y esa disposición que se va a aplicar en el caso concreto, o esa decisión que ha adoptado la autoridad, pues tiene que ser compatible y respetuosa, ¿no? Con todos los principios, valores, derechos y garantías que están establecidos en la CP, ¿no? Es lo que llamamos, y ustedes que deben tener o ya tal vez se han llevado este módulo, puede ser,
no, no es otra cosa ese ejercicio del control de constitucionalidad, pues de encontrar compatibilidad, como les decía, con la constitución política del Estado, específicamente en lo que es la parte dogmática y axiológica. ¿Qué está en esa parte dogmática y axiológica? Pues están precisamente digamos, con un vaciado, un conglomerado muy grande, ¿no? De los derechos, garantías, principios y valores que nos asisten a todos los ciudadanos. Bueno, estas clases, obviamente, en el área académica se habla de lo que debe ser, ¿no? No siempre la realidad responde a lo que está la norma y lamentablemente no muchas veces a nuestra norma fundamental, a nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico. ¿No? Pero, bueno, aquí hablamos de lo que debería ser y por eso estamos aprendiendo un poco de derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Entonces, el ejercicio del control de constitucionalidad es ello y el control de convencionalidad, pues es ese mismo ejercicio que se tiene que hacer, ese mismo estudio muy prolijo, no muy minucioso, muy meticuloso para verificar, no, para verificar que las decisiones que ha adoptado, ¿no? Que ha adoptado una determinada autoridad, en este caso de un país, ¿no es cierto? Estamos hablando de un ejercicio ya a nivel del sistema internacional de los derechos humanos, ya sean decisiones o disposiciones, pues estén de acuerdo, sean compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, si hablamos del sistema interamericano, y no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Esa es la madre. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos se ha precisamente creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos que a propósito se ha creado con dos roles, ¿no? Hay un rol consultivo y hay un rol contencioso. El rol consultivo que está referido a las consultas que efectúan los estados pidiendo la interpretación, que se dé alcance a una determinada norma que está establecida en un convenio y lo hacen obviamente y emiten las denominadas opiniones consultivas. Algo más les digo aquí, opiniones consultivas que también tienen efecto vinculante, ¿no? Efecto vinculante para todas las partes, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la opinión consultiva, vamos a ver mañana, la opinión consultiva 24-20-17, donde se ha reconocido el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo y la identidad de género. Es una opinión consultiva que hasta el momento es la más favorable y es la más progresiva y que se tiene que aplicar, ¿no? Y es más, como les decía, eso lo vamos a ver mañana, pero viene a lo que les estoy comentando. mm, Esto a propósito, todo este ejercicio del control de convencionalidad, entre otras, esta opinión consultiva 24-20-17, pues ha servido para fundar un fallo en el Tribunal Constitucional y también un fallo de los jueces constitucionales y dar y conceder la tutela a dos personas del mismo sexo que querían inscribir su unión en el registro civil y que les fue negado y tuvieron que acudir y agotar toda la vía administrativa para, y luego de negados en cada una de las instancias, no acudir a una acción de amparo constitucional. Por esto, esta sentencia que la vamos a ver mañana constituye sin duda alguna un reconocimiento explícito, no constituye una reivindicación de las líneas que existen en este caso concreto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque se ha citado, entre otras, la opinión consultiva 24-20-17, está el caso Duque versus Colombia, que es otro estándar alto de protección, y también está el caso mm, Karen Atala versus Chile, que vamos a ver también mañana el video, ¿no? Entonces, ahí ya les estoy dando un pequeño atisbo, ¿no? Ni siquiera atisbo, yo creo que buenos insumos de la importancia que tiene el control de convencionalidad. Entonces, vuelvo al punto. Entonces, el control de convencionalidad significa obviamente que esos actos de la autoridad,
¿no? O las disposiciones que vaya a aplicar, pues tienen que ser compatibles, les decía, con todo, con la Convención Americana de Derechos Humanos y no solamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, sino con absolutamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que se han ido eh, promulgando, ¿no? A nivel del sistema interamericano y que han sido ratificados por nuestro Estado boliviano y dentro del sistema universal de derechos humanos también. O sea, miren cómo tenemos tan amplio, un corpus juris tan amplio, que cuando tenemos que ejercer, y esto es aplicable en absolutamente todo ámbito, ¿no? No solamente judicial, en administrativo, puede entrar dentro del área policial, militar, etcétera. O sea, si nosotros nos reatamos, ¿no? Como debe ser, a un sistema constitucional e internacional de los derechos humanos, que los tenemos reconocido desde las mismas cláusulas estructurales de nuestro Estado boliviano, donde se reconoce en primer lugar un Estado constitucional de derecho, que no significa, más bien que significa no otra cosa que hacer respetar esa constitución hacerla garantizar esa constitución y de todo ese plexo normativo que se tiene, no es otra cosa que cumplir con el mandato del constituyente, ¿no? Cumplir con el mandato del constituyente que tiene una legitimación cualificada. ¿Por qué? Porque la Constitución, porque todos la mencionamos, no solamente en el área jurídica, sino en absolutamente todo escenario, porque emerge de un poder constituyente y el poder constituyente no es otra cosa que el pueblo. Ahí se trasluce y se traduce, obviamente, el principio de supremacía constitucional, ¿no? Pero a través de una legitimidad cualificada que es, ¿no? Les decía, todo el pueblo, ¿no? Por eso, cuando se quiere, y ahora que hay voces, a ver, veremos qué pasa, porque ahora sí que está interesante. Bueno, Bolivia, hago este paréntesis, siempre nos hemos caracterizado, ¿no? Por ser realmente únicos, un país único en absolutamente todo aspecto y todo ámbito. Y ahora, a propósito de esta temática, pues se ha hablado, ¿no? De hacer una reforma de la Constitución. Incluso en algún momento, algún candidato X, eso no interesa, hablaba de una reforma total de la Constitución, ¿no? Reforma total. Y la reforma total involucra obviamente su procedimiento riguroso, pues que es una de las características del Estado constitucional, su rigurosidad, porque si no se convertiría en cualquier otra ley, ¿no? Y aún las leyes tienen su procedimiento legislativo, pero la Constitución no se la debe tocar, a no ser que sea para fines realmente más progresivos y más favorables. Jamás, ustedes saben, con fines regresivos. Entonces, implicar reformar en forma total una constitución es sin duda tocar las mismas vértebras del Estado. Me estoy refiriendo al mismo modelo de Estado, del tipo de Estado. Y lo más, bueno, desde ahí también es delicado, pero más delicado aún, ¿no? Eh, que se pueda, ¿no? Desconocer o reducir, ojalá nunca pase, ¿no? Reducir nuestros derechos, garantías, principios y valores, que cada uno de ellos pues, nos ha costado, ¿no? No será a nosotros personalmente, pero ha costado luchas constantes y reivindicativas, ¿no? Reivindicativas para justamente reivindicar esos derechos y que estén establecidos en una constitución. Ustedes saben que aún estén consagrados en una constitución, pues aún así, siempre el ciudadano común y corriente estamos luchando día a día por el establecimiento de los derechos, que generalmente ¿de quién vienen? Vienen obviamente del poder. ¿No? ¿Por qué? Porque ya existe, bueno, porque ha habido lamentablemente en tantos años, bueno, imagínense si hablamos desde la época de la República, siempre ha habido, y esto no es solamente de Bolivia, sino es una no sé, es una cosa histórica, ¿no? Realmente sí, es de raya en lo histórico, de que siempre el poder ha tendido a desnaturalizarse, a abusar, ¿no? ¿Y de quién abusa? El que está pues en situación de asimetría, ¿no? ¿Y quién es? Los ciudadanos. Por eso, poco a poco, se han ido reivindicando los derechos. Y en el sistema universal de derechos humanos,
Como ustedes conocen, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto nazi, pues ahí ha habido toda una reingeniería y un cambio de paradigma. Y ha dicho, aquí tiene que haber un plexo normativo, tienen que haber instrumentos. ¿Por qué instrumentos? Porque esos instrumentos sirven para materializar derechos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber instrumentos internacionales de derechos humanos que permitan, obviamente, a la persona, ¿no? Ser reconocida en sus derechos precisamente, en los mismos, comenzando de su derecho a la dignidad, comenzando de su derecho a la libertad, de su derecho a la igualdad, etcétera. Y ahí, como ustedes saben, nació, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos y luego los pactos, ¿no? Y después ya vino lo que se ha denominado un proceso de especificación de los derechos, ¿no? Este proceso de especificación de los derechos que ha sido necesario porque si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido puesta en vigor de, con la mejor intención, ha prevalecido también, y esto también es un enfoque legalista, no ha prevalecido el principio de igualdad. Perfecto, qué excelente, todos somos iguales. Es por poner un ejemplo, ¿no? Todos somos iguales, o sea, referente a la igualdad, todos somos iguales, pero en el transcurrir se han dado cuenta que no todos son iguales. No, no todos están en una situación igual y necesitan todavía de algunos, dependiendo del caso, necesitan tratamientos diferenciados, necesitan criterios diferenciados para arribar a la igualdad real o efectiva, ¿no? Caso, lo que vamos a ver mañana, por ejemplo. Una discriminación histórica estructural son las personas que tienen distinta orientación sexual, ¿no? Hace poco, debe ser un medio año, si ustedes recuerdan, ha habido incluso un crimen de odio, ¿no? Este odio, odio racista, odio, no, por las diferentes orientaciones sexuales en Colombia, ¿no? Podemos ver también este video mañana. Entonces, eso es una muestra de que tiene que haber un plexo normativo a nivel nacional y a nivel internacional que proteja a este sector, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo discriminado. ¿No? Sigue siendo discriminado y tiene que reforzarse sus derechos, tiene que haber un marco normativo especializado. Una, como les decía, en el sistema interamericano está la opinión consultiva 24-2017, que es un entendimiento progresivo y favorable y se ha reconocido el matrimonio igualitario. Y sobre esa base, ¿no? Ya se están dando, mañana vamos a ver este video de esta persona que ha tenido una lucha constante de más de 2 años hasta lograr, obviamente, los derechos que le corresponde y ahí recién se ha podido hablar de una igualdad real y efectiva. Y luego un segundo video de que en mérito a este precedente constitucional, ¿no? Caso Guido Tantos, ¿no? No me acuerdo el nombre, Guido David, ¿no? Y ya se han basado en ese precedente constitucional y están haciendo inscribir sus uniones libres o de hecho, ¿no? Bueno, vuelvo nuevamente al punto. Les decía, entonces, dentro del sistema interamericano, no solamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, sino todos esos instrumentos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y los utilizaremos, obviamente, de acuerdo a las problemáticas jurídicas concretas que se nos presenten. Además, en nuestro sistema constitucional tenemos, ¿no? Somos parte también del Sistema Universal de Derechos Humanos desde el momento en que Bolivia ratifica instrumentos internacionales de dicho sistema, ¿no? Y se tiene que regir a todo ese bloque de constitucionalidad, o sea, estoy hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos, tanto en sus funciones interpretativas, tanto en sus funciones consultivas, ¿no? Y también tiene una fase de recomendaciones. Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, esta fase de interpretación, ¿no? Esta fase de interpretación se asemeja un poquito, ¿no? A lo que es, no, en realidad no un poco, se asemeja a las opiniones consultivas del sistema interamericano. ¿No? Del sistema interamericano y estas, ¿por qué? Porque se le pide también al sistema universal, específicamente a los comités que se crean
que se crean para que ejerzan labores de interpretación, además labores contenciosas y labores de emitir las recomendaciones correspondientes a los estados, se les pide que interpreten un determinado artículo, ¿no? Disposición de un instrumento internacional. Cada comité, ¿no? Del Sistema Universal de Derechos Humanos, más bien, al revés, cada instrumento internacional de derechos humanos, estaremos hablando, por ejemplo, una convención de derechos del niño, no tiene su comité. Ese comité tiene una triple función, lo que les estoy señalando, interpretativas, contenciosas y también emite recomendaciones o opiniones, ¿no? La llaman como recomendaciones, mejor, porque así van a encontrar en la jurisprudencia. Entonces, en las interpretativas está cuando le piden la interpretación de X norma, ¿no? Contenciosas cuando ya se demanda en la vía contenciosa, y las recomendaciones es justamente porque estos comités piden a los estados partes elaboren informes anuales para ver cómo está el avance, ¿no? Y si se están sujetando, ¿no? A los estándares que existen, bueno, primero a las disposiciones del tratado, al contenido del tratado en cuestión y a las interpretaciones que se ha efectuado de dicho tratado, ¿no? Y Bolivia sí debería ser, será esto a partir de, me imagino, Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ahora ha variado un poquito no, el gabinete, pero ya hay, debe haber un ministerio que está a cargo de ello, ¿no? Y él tendría que elevar, ¿no? Y si es así, tanto en el sistema universal como el sistema interamericano, está cumpliendo nuestro Estado boliviano con sus obligaciones de respeto y garantía y adecuación del derecho interno. Hasta ahí lo dejaré. Esto es una breve, digamos, introducción, ¿no? Del control de confidencialidad, lo que les acabo de señalar. Ahora último, lo vamos a volver a ver, lo voy a desarrollar un poquito más. Bien, vamos a ir al video, estimados colegas. Vamos a ver si hay algo en el chat, que no creo. Sus asistencias. Perfecto. Escuchen y yo les voy a ir preguntando. Su vida giraba en torno a la educación y la política. Profesor chileno y afiliado al Partido Comunista. Con su esposa Elvira Gómez Olivares y sus 3 hijos, todo era tranquilidad, hasta que un 16 de septiembre de 1973 escucharon unos golpes en la puerta de su casa. Desde ese momento, todo cambiaría para siempre. Hoy, en Te resumo la sentencia, veremos el caso Almonacid y otros versus Chile, el nacimiento del control de convencionalidad. Bienvenidos a su canal jurídico, Kevin Moreno Tuchisela. Antecedentes del caso. 1973. El gobierno del presidente Salvador Allende enfrenta un golpe de Estado y se instaura un régimen militar comandado por Augusto Pinochet. En ese contexto, un 16 de septiembre de 1973 detienen a Almonacid Arellano y un grupo de carabineros a la salida de su casa. 1992. La señora Rocío Gómez Olivares presenta una querella y todo apunta a los posibles responsables de este fatídico hecho: Manuel II Castro Osorio y Raúl Hernán Neveu Cortés. Por las reglas de competencia y fuero militar, Manuel II Castro Osorio y Raúl Hernán Neveu Cortés fueron juzgados por una corte marcial sin mayores resultados. Los presuntos responsables quedaron libres porque su responsabilidad penal ya se extinguió y además porque los militares habían recibido una amnistía bajo las reglas del decreto ley número 2191. Pero, ¿qué disponía este decreto número 2191? En 1978, época del gobierno de facto de Pinochet, dicta este decreto para conceder amnistía, es decir, el perdón para todos los militares que actuaron dentro del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Con esta medida se pretendía aparentemente superar la conmoción interna y fomentar la unidad de los chilenos. 1998. Los resultados de los juicios no fueron los esperados. La señora Gómez Olivares solamente encontró impunidad. Por ello, denunció al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar decisiones de derecho interno. Artículo 25, protección judicial. Y artículo 8, garantías judiciales. Razonamiento de la Corte Interamericana. La Corte hace un análisis jurídico comparativo de lo resuelto en casos similares por los tribunales de Nuremberg, la Corte Europea de Derechos Humanos y los tribunales penales internacionales. ¿Recuerdas el decreto ley número 2191? Sí. Esa ley aprobada por el gobierno de facto de Pinochet que otorgaba amnistías a militares que hayan participado en el golpe de Estado en Chile. Ante esta ley, la Corte se pronuncia y señala que la amnistía no debe impedir la investigación ni la sanción de los responsables cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Además, señala que todo juez está obligado no solamente a cumplir estrictamente las leyes de su país, sino las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. En otras palabras, el juez deberá verificar que las leyes internas de su país se ajusten a las normas, principios y obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto se conoce en derecho como el control de convencionalidad. Puntos resolutivos. La Corte dictamina en el presente caso lo siguiente. Primero, que el Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además que vulneró los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 del mencionado tratado. 2. El decreto ley número 2191 es incompatible con la Convención Americana y por lo tanto señala la Corte que ésta carece de efectos jurídicos a la luz de dicho tratado. Además, se señalan varias medidas de reparación, pero una de ellas es asegurarse que este decreto 2191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones del señor Almonacid Arellano y, por supuesto, para el castigo de los responsables. Este caso nos permite aprender sobre la dimensión de la aplicación de los derechos humanos y por supuesto nos da las primeras luces sobre el control de convencionalidad en América. Si te gustó este video, dale like y coméntanos qué te pareció este caso. Si deseas ver otro video, aquí te dejamos el... Bueno, hasta ahí. ¿Qué han podido rescatar, colegas? ¿Qué han podido rescatar de este video y de lo que les he comentado hace un ratito? ¿De qué se trata este video? ¿Conocían para iniciar? A ver, comenzaremos por ahí. ¿Conocían ustedes el caso Almonacid Arellano versus Chile? Hola. En lo personal, no, doctora. No, perfecto. ¿Alguien más que quiera? ¿Dos personas más? Hola. Hola doctora, mil disculpas, yo acabo de ingresar y no escuché el comentario. Ajá. ¿Vio el video? Justo la última parte nomás, doctora, perdón. ¿Alguien que quiera participar, pero en el fondo? Bueno, nuestro módulo es Derechos Humanos y Control de Convencionalidad. ¿Alguien? Sí. Adelante, doctor.
derechos humanos y control de convencionalidad. Pues por eso les he mostrado este video del caso Almonacid Arellano versus Chile, donde justamente nació el control de convencionalidad. Si hacemos una contextualización del video, ustedes se pueden dar cuenta que bueno, se ha dado los hechos, ¿no? En Chile, en la dictadura de Pinochet, donde ha habido, y fue una época realmente como de contagio, no solamente en Bolivia, sino también nosotros hemos tenido una época de dictaduras, ¿no? Y hay casos realmente muy emblemáticos y muy sensibles, entre otros José Carlos Trujillo Orosa, caso Vélez, etcétera, ¿no? Pero hablando de esto y atinente al módulo del control de convencionalidad, les decía que en este caso nació el control de convencionalidad, que es una doctrina. El control de convencionalidad es una doctrina. ¿Para qué? ¿Cuáles han sido los propósitos de crear el control de convencionalidad? Bueno, los propósitos son muchos. Uno de los propósitos es justamente la promoción de los derechos, la protección de los derechos, el resguardo de los derechos, la defensa de los derechos. Pero esta vez ya no a nivel interno, ¿no es cierto?, sino a nivel internacional. Hago paréntesis, esto es lo que debería acontecer. ¿No? Otra cosa a veces es en la práctica, pero precisamente la finalidad, digamos que loable, legítima, mm, eh, es que las personas estemos protegidas no solamente a nivel interno, que también debería ser lo ideal, ¿no? Sino también dentro del ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos. Por eso se han creado estas cortes, ¿no? Estas cortes, tanto regionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también hay un sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿Cuál es otra finalidad, digamos que un poco utópica, pero es la finalidad que persiguen estos sistemas internacionales de derechos humanos? Es elaborar un derecho común. Un derecho común centrado en qué? Centrado precisamente en el resguardo de los derechos y garantías que tienen que tener las personas. Otro propósito de, de la creación, que esta creación ha venido del gran juez López, eh, López García o García López, ¿no? Es que las actuaciones, ¿no?, de todas las autoridades, pues se den conforme al orden internacional de los derechos humanos. En realidad aquí también juegan dos principios importantes, ¿no? A nivel interno, o sea, en nuestra constitución, o de acuerdo o acorde a nuestro modelo constitucional, nosotros tenemos un sistema de Estado constitucional de derecho. Y de ahí emana un principio rector, entre tantos otros, ¿no? Es el principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Ello quiere decir, ¿no?, que mm, todo debe ser la mirada, la lectura, ¿no? Los ojos tienen que ser centrados justamente en los derechos, ¿no? En garantizar los derechos. Y además, absolutamente toda problemática que se presente, no solamente en el ámbito jurídico, les decía, esto se transversaliza absolutamente toda área, pues tiene que tener una lectura, ¿no?, acorde al sistema constitucional de los derechos humanos. En este caso será acorde a nuestra constitución, pero además, ¿no?, tiene que haber una mirada y lectura más amplia, ¿no?, que además Bolivia está reatada, nuestro Estado está reatado a partir de que tenemos es reconocido explícitamente un bloque de constitucionalidad. Además, tiene que reatarse un orden internacional de los derechos humanos. El Estado boliviano, en este caso como el Estado chileno, ¿no? No es que simplemente va a cumplir con la ratificación de un tratado, ¿no es cierto? Y está ahí, la letra muerta. No, la finalidad es que a partir de esa ratificación de ese tratado, pues emerge para el Estado obligaciones. Obligaciones, son tres obligaciones en esencia la que emerge: de respeto, de garantía y adecuación del derecho interno. Enseguida les explico eso, lo dejo un ratito. ¿Por qué?
¿Dónde están esas obligaciones de respeto, garantía y adecuación del derecho interno? En el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, son obligaciones que a la vez, obviamente, tal vez ahí está, digamos, la pata coja de la Corte Interamericana y del sistema universal, pero bueno, hasta el momento es así. No, estas obligaciones emergen justamente de principios, que es el principio pacta sunt servanda y es el principio del efecto útil de las sentencias. El principio pacta sunt servanda, que significa que lo pactado obliga, y el principio de el efecto útil de las sentencias es que si no cumplen, obviamente, si no cumplen, emerge. O sea, si los estados, en este caso el Estado chileno, hablaremos del Estado chileno donde ha nacido este caso con la doctrina del control de comercialidad al Monacid Arellano versus Chile, no ha cumplido con hacer justicia, ¿no? Con hacer justicia internamente, o sea, a través de sus autoridades. Por eso dice, ¿no? En una partecita del video, no ha cumplido con sus obligaciones emanadas del artículo 1 y 2, dice, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Habla también de que no ha tenido una adecuada protección judicial, ¿no? Y habla también de las garantías judiciales que tiene la persona a partir de un proceso. Es todo el debido proceso que debería haberse seguido, que nunca se lo hizo, ¿no? Y por eso, a partir de esas obligaciones que se ha establecido, hablaremos de Chile, en el Estado chileno no ha cumplido, pues se genera para ese Estado, ¿no? Responsabilidad internacional. Ese es el otro principio del efecto útil de las sentencias, ¿no? Esa responsabilidad internacional que obviamente emergen de la responsabilidad internacional reparaciones, ¿no? Reparaciones que son reparaciones integrales, o sea, tanto por daños materiales como daños inmateriales. Otro propósito del ejercicio, de la creación más bien, de la instauración de la doctrina del control de convencionalidad es que se fijen estándares uniformes, ¿no? Tomando pero como fuente nutricia el principio pro persona. Y esto obviamente también se aplica, ¿no? A nuestro sistema constitucional interno. Les decía, están unidos, no se podría hablar a través de nuestro sistema que actualmente tenemos, no se podría además realizar y no sería correcto solamente ejercer un control de constitucionalidad y no ejercer un control de convencionalidad. Desde el momento de la formulación de lo que corresponda hacer, formulación, defensa, etcétera, en el contexto y en el escenario jurídico o de otra índole que se tenga. O sea, los dos convergen, están inmanentemente unidos. ¿Y dónde está eso en nuestra Constitución? Pues en nuestra Constitución está desde el bloque, ¿no es cierto? Desde el bloque de constitucionalidad. Eso lo voy a explicar por mañana mucho más detallado. Ahora, a lo que quiero llegar, dice, ¿cuál es otro propósito? Que se fijen estándares uniformes tomando como fuente nutricia el principio pro persona. Principio pro persona. Es decir, a favor de la persona, a favor de esa persona que estás viendo, ¿no? Que no ha obtenido justicia, como este caso a favor de esa persona, mañana vamos a ver, por ejemplo, que tiene una orientación sexual diferente y estás viendo palpablemente que está siendo discriminada por su orientación sexual. Esa persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que no la contrata en ningún lado por su discapacidad, cuando puede desempeñarse en alguna función alternativa, digamos, ¿no? Porque hay un principio de inclusión, ¿no es cierto? Ese niño, Convención de Derechos del Niño, ¿no? Que tiene derecho a una protección reforzada, porque es un niño o niña que está en proceso de formación y no sabe defenderse en absolutamente nada, ¿no? Ahí está un grupo vulnerable junto con las personas con discapacidad. NAPIO, Naciones y Pueblos Indígenas y Campesinos, también están dentro del grupo. Las personas C, aquí hay dos principios, el principio pro persona y el principio pro indígena a favor del indígena. Por eso el sistema que tenemos,
y que hemos vivido, espero que ya se ha pasado, ¿no? Pero bueno, les puedo comentar de un rato un caso, por ejemplo, una persona con discapacidad, donde han ido en contrarruta a todos estos entendimientos progresivos. Le voy a anotar para comentarles después. Entonces, les decía, todo es a favor del principio pro persona. Estos son los fines ideales y hermosos que tiene la doctrina del control de convencionalidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es un aspecto importante para tomar en cuenta en relación a la doctrina del control de convencionalidad y que ha sido sentado y establecido de esa forma? Es que eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el sistema universal, no son mecanismos de activación directa, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque justamente se ha implantado, digamos, se ha institucionalizado, pero nosotros tenemos instituido constitucionalmente el ejercicio del control de convencionalidad. Hablo de nosotros, eso siempre conjunto, me refiero a Bolivia, ¿no? Nuestro Estado boliviano. Tenemos instituido el control de convencionalidad. ¿Dónde? En 410, en el 256, en el 13, ¿no? Entonces, les decía eh, cuál es este otro propósito y otra finalidad de haber creado, de haber instituido este ejercicio del control de convencionalidad, que todos tienen que ejercer control de convencionalidad, ¿no? Ir razonando, ¿no? Y haciendo interpretaciones y argumentativas en favor de esa persona o de ese grupo, en su caso, que necesita, ¿no? De protección, ¿no? Y si realmente no ha encontrado justicia, no se ha podido restablecer sus derechos, no recién acudirá al sistema interamericano. Por eso, uno de los principios rectores del sistema interamericano es el principio de subsidiariedad, ¿no? Salvo, obviamente, como es dentro del Tribunal Constitucional, salvo excepciones de subsidiariedad, ¿no? Y además, que a partir de esta doctrina del control de convencionalidad, pues la protección sea efectiva, sea pronta, sea inmediata, ¿no? De eso se trata. O sea, si se quiere, a través de los propósitos que se han establecido a nivel del sistema interamericano, sobre todo, ¿no? Elaborar un derecho común, promocionar, salvaguardar de forma eficaz, ¿no? De forma eficaz los derechos y garantías constitucionales, pues lo tiene que hacer de la mejor forma. Ahora ahí va la pregunta y ahí va, ¿no? Su cuestionamiento, y yo lo dejo así, ¿no? ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿No? Podemos hacer un análisis de 10 años, digamos, más, menos, todo eso. Y, mire, un análisis bonito desde la creación del Tribunal Constitucional. No, perdón, desde la promulgación de la Constitución de 2009, ¿no? Donde realmente tenemos una constitución, yo diría, de excelencia, ¿no? Una constitución realmente que no ha obviado ningún aspecto, pero qué pasa en la realidad y qué pasa en los hechos. Entonces, les decía, todos los estados, ¿no? Y los estados, ¿cómo operan? Operan a través de sus autoridades. Por ejemplo, Bolivia, un gabinete de ministros tiene la obligación de reatarse a todo eso, por supuesto. Alcanza el ejercicio del control de convencionalidad a absolutamente todos, ¿no? Absolutamente todos. O sea, no es algo opcional, sino que impele absolutamente a todos los estados a través de sus distintas instituciones, a través de sus, todo, ¿no es cierto? Instituciones, autoridades, órganos, etcétera, a que ejerzan este ejercicio del control de convencionalidad. ¿Cómo se reata? A partir de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, donde les decía, se generan para ese Estado obligaciones de respeto, de garantía y adecuación del derecho interno. Y como todo en nuestro sistema constitucional e internacional de los derechos humanos encuentran un enclave, encuentran un punto, digamos, de anclaje en los principios, la doctrina del control de convencionalidad no está exenta.
Y es justamente dos principios que se establecen, que es lo que acabo de aludir hace un ratito, el principio pacta sunt servanda, que es un principio de buena fe y que lo pactado obliga, y el efecto útil de las sentencias de que si no han cumplido con las obligaciones de respeto, de garantía y adecuación del derecho interno, pues se genera para el Estado, ¿no?, responsabilidad internacional, como ha sido en este caso de Chile. Esto más y nos vamos a ir a un descansito. ¿Cuáles son esas obligaciones de respeto, garantía y adecuación del derecho interno? De respeto, yo creo que está sobreentendido. Se tiene que respetar, ¿no? Pero no es solamente un respeto de no hacer, ¿no? O sea, también juegan ya obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, ¿no? Ejemplo, un principio de inviolabilidad o el derecho, garantía, está como garantía derecho, la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Hay, por ejemplo, una cláusula constitucional prohibida, no se puede ingresar, ¿no es cierto? No se puede, tal vez no sé en esos términos, no se puede ingresar a una casa, es un asilo inviolable, ¿no? A no ser, ahí viene el perito y la limitante, que cuente con una orden emanada. Si alguien me ayuda a identificar el artículo, lo lee, a través de una orden, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una orden expedida de autoridad y no puede hacerse en la noche, ¿no es cierto? Pues ahí está una obligación de respeto y una cláusula de prohibición, ¿no? Tiene que cumplirse con esas formalidades. Pero si hablamos, por ejemplo, de un derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda, ¿no? Igual, no puede entrar el Estado a través de autoridades a mi vivienda, pero ahí también emerge una obligación de hacer todo lo que se refiere a las garantías de contar con un techo que me cobije. Ahí habrá viviendas solidarias, habrá préstamos más accesibles, obligaciones de hacer, ¿no? Hace poco, ya en este gobierno actual, esta riada que hubo, perdón, no me estoy acordando dónde, ¿no? Que ha sido lamentable, ahí el Estado actúa, hace, tiene esa obligación de hacer. No es solamente obligación negativa, es una obligación positiva que el Estado, que desde la Constitución y desde el orden internacional le obliga. ¿No? Le obliga, porque no es solamente un estado de abstención, sobre todo es un estado benefactor, ¿no? Entonces, tiene que actuar, ¿no? Si no, no está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Qué más? Garantizar. Esto está en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no en vano, no es algo, digamos, porque lo quisieron poner, no, sino es a propósito, está encabezando la Convención Americana de Derechos Humanos, que es obligaciones de respeto y garantía. No van a encontrar con esa terminología adecuación del derecho interno. Eso ya ha sido, ¿no?, una interpretación más extensiva que ha efectuado la Corte Interamericana. Vuelvo al punto. Entonces, esto de garantizar, por ejemplo, es justamente eso, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. Entonces, y aquí pues, hay un montón de ejemplos si realmente está garantizando. Y aquí, miren, me permito comentarles este caso, ¿no? Y es un claro ejemplo lamentable en el Tribunal Constitucional de desconocer todos los entendimientos jurisprudenciales que hay a nivel interno e internacional, o sea, un ejercicio del control de constitucionalidad y un ejercicio del control de convencionalidad y todos los principios que le cobijan. Para comenzar, un principio de progresividad, un principio pro persona, un principio diferencial, ¿no? Un principio diferencial, en este caso, diferencial generacional, porque se trata de un niño o una niña, ¿no? Un principio de lo que no debe ocurrir, que es la prohibición de regresividad, un principio de inviolabilidad de los derechos, etcétera. Me voy al ejemplo
y nos vamos a ir al break. Pero tengo que terminar luego con eso de adoptar las medidas legislativas. Cito más, por favor. Entonces, les decía, una mamá que tiene un hijo con autismo, ¿no? ¿Qué pasa? eh, Fue en estos días en X ciudad a marcar el biométrico y no podía marcar, ya no estaba el nombre, ¿no? Ante ello, presentó una carta señalando que ella tiene, es progenitora de un niño con discapacidad. No presentó el CODEPEDIS, ¿no? Pero al final eso es una formalidad. Ustedes han debido escuchar o tal vez ya ver en otros módulos o en otros escenarios la teoría crítica del derecho. La teoría crítica del derecho es una interpelación a al derecho formal, a ese derecho positivista, a ese derecho legocentrista a ultranza. ¿Se dan cuenta? Que lo único que hace es invisibilizar las realidades de las personas. En este caso, no es el caso, pero me pongo a pensar más allá, de que le van a pedir el CODEPEDIS, que está en curso, pero más allá de ello, ella ha acompañado los certificados médicos de ese niño que necesita constantemente atención médica integral especializada, porque si no, lo poco que ha avanzado ese niño va a retroceder y va a empeorar, ¿no? Entonces, si la autoridad X ve que realmente no existe el CODEPEDIS, ¿no? No existe el CODEPEDIS, pero me está adjuntando y estoy acreditando a través de esos documentos que realmente hay un niño con autismo que necesita urgentemente atención, les decía, integral en absolutamente todo sentido, pues el CODEPEDIS resulta una formalidad que después, aunque sea, la puede subsanar. ¿Se dan cuenta? Y eso es justamente el derecho crítico, este derecho crítico. Y uno de los aspectos de la teoría crítica del derecho es, que les decía, interpelar este derecho formalista, sacramental, que lamentablemente, miren, aquí está el ejemplo, sigue vigente, sigue vigente. Y ahí, aquí, por ejemplo, ¿qué debería hacer esa autoridad? Simplemente regirse a principios. El principio de justicia material, el principio de verdad material, el principio de igualdad y prohibición de discriminación, porque aquí está habiendo una discriminación implícita. Por supuesto que sí, porque al momento de despedirla a esa madre, ¿no? Despido indirecto, cobarde además, porque recién hoy le han hecho llegar su memorando después de 3 días que esa señora ha ido, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se está haciendo? Primero, encapsularse en la forma. No tiene CODEPEDIS, pero aquí estamos certificados. Tengo este niño en estas condiciones. Desconocer, además, colegas, el enfoque diferencial, el enfoque diferencial que ha sido una lucha reivindicativa constante y que ha tenido su punto, ¿qué les digo? Su punto de génesis, ¿no? De génesis, justamente en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Ahí se ha reconocido el primer convenio, se ha puesto en vigor el primer convenio para las personas con discapacidad. Y nosotros también tenemos en nuestra Constitución toda una norma, varias normas constitucionalizadas que se deben proteger, ¿no es cierto? A estas personas con discapacidad, o madres o padres, porque entonces no siempre madres o padres, ahí pueden entrar adoptivos, etcétera, a partir de la conformación familiar diversa, que tienen pues que estar protegidos, porque están en una situación pues evidente de vulnerabilidad. A lo que quiero llegar, ¿no? A lo que quiero llegar
que se hace en estos casos a partir del ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad y a partir de todo este sistema, ¿no? que conglomera tantos derechos, garantías, principios, enfoque diferencial, principios que son las pautas interpretativas constitucionalizadas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué se debe hacer? Darle protección inmediata efectiva, ¿no es cierto?, a esa persona, pero no. Ahora se ha sentado, y yo recién me he enterado hace unos días, una sentencia constitucional y en esa se están basando de que tienen que agotar la vía administrativa. Y una vez agotada la vía administrativa, recién podrían acudir, en su caso, a una acción de amparo constitucional. En el mejor de los casos, ¿cuánto dura una vía administrativa? Es una vía administrativa interna. Entonces, aquí va todo este desconocimiento, como les decía, de lo que está escrito, ¿no? Y al final todo esto termina en letra muerta y en poesía, ¿no? Y en poesía. Eso. Y último que quiero señalarles, y la parte última que quiero señalarles, a propósito de las obligaciones de respeto, garantía y adecuación del derecho interno, es de que, aquí lo voy a ligar, les explico estito, pero les voy a desmenuzar un poquito después del break y lo voy a ligar con el caso Almonacid. El adoptar medidas legislativas involucra varias obligaciones. Una, colegas, evitar promulgar leyes, ¿no?, que impidan el libre ejercicio de los derechos. Aquí, por ejemplo, y no solamente son leyes, ¿no?, también es jurisprudencia, porque nuestro Estado boliviano, a partir de la pluralidad de fuentes normativas, que esto también es una interpelación crítica al derecho positivo, que solamente la ley valía, sea cual sea, justa, injusta, etcétera. A partir de nuestro sistema constitucional, nosotros hemos ampliado a una pluralidad de fuentes normativas y una de ellas es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia, como ustedes saben, de aplicación directa, ¿no? En virtud del artículo 203. Eso es un gran hallazgo. Pero si el Tribunal Constitucional, defensor de los derechos y garantías constitucionales y defensor del principio de supremacía constitucional y defensor no solamente del principio de supremacía constitucional, sino también de todo de este sistema internacional de derechos humanos, desconoce todo ello, estamos perdidos. No hemos avanzado absolutamente nada. Entonces, uno de los aspectos, les decía, es evitar promulgar leyes, puede ser jurisprudencia, puede ser un acto administrativo, etcétera. Nada tiene que estar en contraposición, violando nuestro sistema constitucional e internacional de derechos humanos. Por eso les decía en algún momento, es ir forjando, claro, idealmente, poéticamente, un derecho común, pero no cualquier derecho común, ¿no? Es un derecho común convergente de ambos sistemas, pero atentos, obviamente, a la salvaguarda maximizada de las personas. Esa es la finalidad. Y además, otra obligación es evitar supriman, ¿no?, o modifiquen leyes que estaban protegiendo derechos. Después también evitar normas, ¿no? Aquí es una obligación positiva. Más bien es expedir normas que tiendan a la efectiva observancia de los derechos. Les decía, vamos a ir a un break, pero aquí después, a partir de esas obligaciones, en el video, si ustedes recuerdan, Pinochet, para arreglar la situación, dictó una ley de amnistía y dijo, todos perdonados, ¿no? Todos perdonados. Esta ley de amnistía, de estos crímenes terribles que habían sucedido en esa época, y por lo tanto creyó que estaba olvidado, ¿no? Y ahí les voy a explicar los razonamientos que ha tenido la Corte Interamericana. Bien, si tienen ustedes algún comentario. No, doctora, dice doctora Eddie, me dijeron ya hace rato, ¿qué será? Pero, algo que quieran comentar, preguntar, pero lo vamos a dejar para después de tomarnos un cafecito caliente, un tecito caliente. Y avanzamos hasta las 9. No, yo creo que nos vamos a dar, estimados colegas, 8:05 y 10:04, y 20 vamos a volver. 15 minutos y vamos a avanzar hasta las 9:30, o sea, una horita más. ¿Algo que quieran comentar? Nada. Bueno, Danay, nos reencontramos, colegas, a las 8:20.
y avanzamos hasta las 9:30. Perfecto. Yo creo que me están escuchando, ¿no? Sí, doctora, Así es, sí. doctora. Listo. Ya, nos cheque de unos 15 minutitos. Muchas gracias, colegas. Gracias. Ay,
Bien, colegas, vamos a reiniciar nuestra clase. Les decía una horita más, tal vez un poquito menos. Bueno, en una parte del video, que lo vamos a ver nuevamente, al final son 10 minutitos, para que ustedes asienten en estos aspectos, ¿no? Dice eh, la Corte Interamericana que ha señalado que el Estado chileno ha emitido un decreto ley, ¿no es cierto? Decreto ley tantos de amnistía, justamente por todos estos crímenes, porque ¿qué pasó con el caso Almonacid Arellano? Lo acribillaron, ¿no? Lo acribillaron. ¿Por qué? Porque tenía ideologías distintas, ¿no? Absolutamente nada más, porque no estaba de acuerdo, palabras sencillas, ¿no? Con la ideología gubernamental, ¿no? Entonces, para salvar esa situación, lo que hace Pinochet en esa época es emitir una ley de amnistía que no era otra cosa que el perdón, ¿no? El perdón y que además los militares que supuestamente fueron en esa época juzgados, pues lo hicieron a través de una corte marcial, o sea, una jurisdicción especializada, y quedaron en nada, quedó esos crímenes en la impunidad, circunstancia ante la cual pues acude ante la esposa, acude ante la Corte Interamericana y sí se declara responsabilidad internacional para el Estado chileno. Y en relación justamente a esta ley de amnistía, señala e indica de que de ninguna manera puede haber, y aquí viene justamente esas obligaciones de tener un derecho interno y tener un ordenamiento jurídico interno que sea compatible con todos con todo el corpus juris de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las interpretaciones que ha realizado, ¿no? Entonces, no es posible que haya un decreto de amnistía, ¿no? Para perdonar estos delitos que implican obviamente violaciones terribles, ¿no? Violaciones groseras a los derechos humanos. Más bien lo que se debe hacer es que esas leyes internas, ¿no? Estén, como les decía, en correspondencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ello justamente emerge de estas obligaciones de respeto, garantía y adecuación del derecho interno. En este caso, se ha puesto en vigor, ¿no? Una ley que en lugar de proteger derechos, pues dejaba en impunidad los mismos, ¿no? Ese es el caso Almonacid Arellano. Claro, como una excepción, una excepción, el Estado chileno, cuando ya efectúa la demanda a nivel de la Corte Interamericana, señaló y dijo de que aparte de arguir que había esta ley de amnistía, arguyó y dijo de que reconoció la competencia de la Corte Interamericana mucho después, ¿no? Mucho después de que se habían dado estos crímenes, todo eso, y como había reconocido mucho después, desde que había reconocido, recién podía él no ser demandado. Este país como Estado podía ser demandado internacionalmente, ¿no? Y ahí le contestó también, eso estuvo una excepción, ¿no? Le contestó la Corte Interamericana y le dijo, independientemente de que usted haya reconocido la competencia de la Corte, digamos que, no sé, 10 años después, no tengo la fecha, 10 años después, pero a partir de esas obligaciones de adecuación de su derecho interno, usted tenía la obligación de suprimir esa ley, ¿no? Ese decreto ley de amnistía, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente emanan de estas obligaciones y más bien lo que tenía que hacer es pedir, pues, poner en vigor normas, disposiciones conducentes, ¿no? A la efectiva sanción, en este caso, de las personas que habían cometido este crimen contra Almonacid Arellano. Y efectivamente, en este caso, Almonacid Arellano nació el control de convencionalidad. ¿Qué se dijo? Más o menos, no son palabras textuales. ¿Qué se dijo? Que si bien los estados, los distintos países tienen ordenamientos jurídicos internos, tienen normas fundamentales,
todo eso, pero desde el momento en que ratifican instrumentos internacionales y además reconocen competencias de la Corte, pues se reatan a los mismos, ¿no? Se reatan a los mismos y por lo tanto deben cumplir y además al momento de conocer un hecho, ¿no? Conocer un problema jurídico, tienen la obligación de actuar y de ejercer la doctrina del control de convencionalidad. Que les decía, el control de convencionalidad en forma sencilla no es otra cosa que un ejercicio, una práctica obligatoria que tienen que tener todos los estados para verificar que los actos de la autoridad y además todo su ordenamiento jurídico de un Estado estén o sean armoniosas, sean compatibles con el sistema interamericano de derechos humanos. En nuestro caso boliviano, no solamente el sistema interamericano de derechos humanos, sino también abarca al sistema universal de derechos humanos, como les señalé antes del descanso. O sea, Bolivia está también reatada a un sistema internacional de derechos humanos desde el momento en que ratifica instrumentos internacionales y también tiene reconocidas competencias de cortes internacionales. Entonces, y ahí, por ejemplo, cuando se aplica y se ejerce el control de convencionalidad, se tiene que tomar en cuenta estas tres vertientes dentro del sistema interamericano que tiene competencias consultivas o interpretativas que hemos visto, tiene además competencias de elaborar recomendaciones, ¿no? Y además tiene una competencia interpretativa, contenciosa, ¿no? Y de recomendaciones, ¿no? De recomendaciones. Por ejemplo, aquí se me ocurre traerles a colación lo siguiente, ¿no? A partir del sistema internacional de los derechos humanos, se ha emitido una recomendación, no estoy en una mente cuál recomendación, pero ahí se ha establecido que en los casos de violencia hacia la mujer, pues tiene que introducirse, ¿no? La debida diligencia, ¿no? La debida diligencia que no es otra cosa que una garantía para especialmente para las mujeres que sufren de violencia, porque si nos remitimos al artículo 15 de nuestra Constitución, pues dice, todas las personas debemos tener la garantía, el derecho y la garantía de no sufrir violencia y especialmente las mujeres. Entonces, tienen que introducir la debida diligencia a través de medidas, ahí sería lo loable, medidas preventivas, de que poco a poco se vaya eliminando esta violencia, ¿no? Eliminando esta violencia y luego también medidas, ¿no? Debería pararse en preventivas. Así se está cumpliendo con la finalidad, ¿no? Con la finalidad que se tiene tanto dentro del marco normativo interno, ¿no? Como en el marco normativo internacional. Si es así, ¿no? Me pongo a pensar, obviamente, muy idealmente, que va a llegar un momento en que no se necesite ese marco normativo. Es la única forma, ¿no? Es la única forma. Entonces, vuelvo a la debida diligencia, les decía, medidas de prevención, medidas de sanción, medidas de procesamiento primero, de sanción y de reparación integral. ¿Por qué se han implementado esas medidas de reparación integral? Para que justamente se vayan transformando esas realidades que tenemos muy, lamentablemente, muy instaurada y muy instaurada en nuestra sociedad, donde seguimos con esta violencia, ¿no? Hacia, principalmente y preponderantemente, hacia las mujeres. No solamente involucra hacia las mujeres, también hacia otros grupos vulnerables y también una sentencia que es progresiva, pero que hay que saberla manejar con mucho cuidado, que también se extiende a varones, ¿no? A varones cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad y cuando están siendo víctimas de violencia en razón de género, porque precisamente todo este marco normativo a la luz de hacer frente, digamos, a hacer una impronta de la lucha contra la violencia, ¿no? Ha sido establecida porque existe una violencia en razón de género. Aquí sería explicarles qué es género, etcétera. ¿No? Esto va más, quiero asentar en la importancia que tiene el ejercicio del control de constitucionalidad. Entonces, aquí se dijo, y luego, efectivamente, ya en la Corte Interamericana, progresivamente
a partir de este caso primigenio, donde nació el ejercicio del control de convencionalidad, caso, ya saben ustedes, Almonacid Arellano versus Chile, luego ya se fue señalando. Porque, ¿qué dijo también en este caso de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana? Que el Poder Judicial no tiene la obligación de ejercer un control de convencionalidad cuando, etcétera, ¿no? Pues, y hacer un ejercicio de compatibilidad y armonioso con el sistema internacional de los derechos humanos. ¿Para qué? Para lograr justamente un resguardo de la protección de los derechos e ir gestando, ir construyendo un derecho común. ¿No? Eso nace desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, si ustedes se remiten al preámbulo, ¿no? Y después, como esto solamente estaba para el Poder Judicial, o sea, solamente estaba reatado el Poder Judicial, pero después ya se amplió. En otro caso, Helman Uruguay, por acá que hemos notado, sí, Helman versus Uruguay, que es a toda autoridad pública, ¿no? No es solamente el Poder Judicial, sino a toda autoridad pública. En el caso boliviano, nos dirigiremos desde los órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, tenemos también en algunas ciudades, autonomías, absolutamente todos estamos reatados a un ejercicio obligatorio del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. También, en el caso, mil disculpas, en el caso trabajadores cesados del Congreso versus Perú, se dijo que se tiene que realizar de oficio. Es decir, cuando la autoridad tenga conocimiento, tiene la obligación de revisar cuáles son esos estándares que se han emitido a nivel de la Corte Interamericana y al nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos y cuál va a ser la mirada, o sea, qué voy a identificar, digamos, en tantísima jurisprudencia y todo eso. Ahí me baso en los principios. Me baso en los principios, principio de favorabilidad, principio de progresividad, principio de prohibición de regresividad. Lo que les decía, terminar esta idea y voy a ir al ejemplo. Luego también se señaló, les decía de oficio, o sea, las autoridades lo tienen que hacer, aún no le estén tocando la puerta y haciendo referencia a que se debe ahí ejercer, en ese caso, digamos, X, el control de convencionalidad. Sin embargo, ello no, ¿cómo les diría? No significa que mm, bueno, en cualquier escenario, digamos, abogacía libre, eh, pues se formulen las distintas demandas, querellas, etcétera, sin hacer alusión al ejercicio del control de convencionalidad. Es más, tienen que hacerlo. ¿De dónde emana esa obligación? De las obligaciones de respeto, garantía y adecuación del derecho interno y emanan de nuestra propia Constitución, donde tenemos reconocido, para comenzar un bloque de constitucionalidad, tenemos reconocido también el ejercicio del control de convencionalidad en el 13, en el 14 también, en el 13 de nuestra Constitución. Mire, aquí está. El 13, en su artículo cuarto, es una de las normas. No van a encontrar, obviamente, específicamente y explícitamente control de convencionalidad o con ese rótulo, pero de la lectura y de la lectura a la luz de nuestro modelo de Estado constitucional e internacional de los derechos humanos se desprende, ¿no? Dice el 13.4, los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, ¿no? Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Aquí está, ¿no? El control de convencionalidad. También el 410 de nuestra Constitución, ¿no? Y les decía cómo se va a identificar esos estándares, pues de acuerdo a lo más favorable y a lo más progresivo. ¿Favorable a quién? Al que está en una situación de desventaja, al que está en una situación de asimetría, el que está en una situación desfavorable en ese escenario jurídico, administrativo, cualquiera que se trate, que es claramente verificable a partir de una sola lectura de los hechos, ¿no? Entonces, vuelvo a esto del control de convencionalidad, es decir, en el caso Helman versus Uruguay, es por toda autoridad pública, ¿no? Y en el caso Cabrera García versus México, están compelidos todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia.
¿no? En el caso Radilla Pacheco versus México, se dijo otra vez, el ejercicio del control de constitucionalidad debe efectuarse de oficio, ¿no? O sea, es esto una obligación. Si así se lo hace, ¿no? Se está cumpliendo con todo este sistema constitucional de derechos humanos y con el sistema internacional de los derechos humanos. Y se está cumpliendo lo más importante, ¿no? Porque aquí ha habido una mirada, un cambio de paradigma fundamental. ¿A qué voy? Se está cumpliendo justamente en la principal finalidad que tiene el Estado, que es proteger a las personas. Si ustedes se remiten a los fines que tiene el Estado, uno de los fines es hacer prevalecer los derechos, principios, garantías y valores que están establecidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Es la principal misión, es la piedra fundamental, ¿no? Y eso es justamente un gran avance y un gran cambio de paradigma, ¿no? Que se reata y es conducente, o sea, responde a nuestro modelo de Estado constitucional de derecho, ¿no? Ahora, lo que les decía, miren, este ejemplo grosero, ¿no? Y lamentablemente que se está realizando. Y yo les pregunto si hay existe una progenitora que tiene un niño con autismo. Ya vemos niño con autismo. Aquí hay un enfoque, un enfoque. Si hablamos del control de convencionalidad, hay un convenio para las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Mucho bagaje en cuanto a interpretaciones que se ha efectuado. Tenemos dentro de nuestro sistema constitucional y dentro del sistema internacional de los derechos humanos el enfoque diferencial. Quiere decir que no siempre en todos los escenarios vamos a partir de una igualdad formal, es decir, de que todos somos iguales ante la ley o todos somos iguales ante las situaciones que se nos presentan en la vida, ante los hechos que podamos tener en la vida, que puedan acontecer desde nuestra propia realidad, ¿no? Cualquiera que sea, social, etcétera. Caso típico es lo que les voy comentando, ¿no? Progenitora que tiene un niño con autismo que les comento esto más, este detalle, ¿no? Que ni siquiera tiene un sueldo razonable, pero está en ese cargo. ¿Por qué? Porque ese niño cuenta con seguridad social y por eso está recibiendo la atención integral especializada que se merece. Por eso, a partir de este enfoque diferencial, ya partimos desde la diferencia porque esta madre, porque tiene el niño, no está en una situación igual de que otros funcionarios que trabajan en tal lugar. ¿No es cierto? Porque si no la protegemos desde la desventaja y desde la vulnerabilidad, ¿qué va a pasar? Ese niño está en total desprotección y desamparo. Y el Estado, a través de sus organismos, a través de sus instituciones, esta es una institución X, ¿no? Está incumpliendo todos los mandatos que están establecidos en esta Constitución. Pero a ello si añadimos, ¿no? Que a través del enfoque diferencial y cuando hay sector vulnerable, y esto parte desde el sistema internacional de los derechos humanos, concordante con nuestro sistema constitucional, de que cuando hay un sector vulnerable yo puedo acudir al mecanismo constitucional de la acción de amparo constitucional en forma directa, porque esa persona urge que le sigan dando la protección que así lo amerita, inmediata, efectiva, pronta, todos los principios que hacen a estos mecanismos procesales constitucionales, pero si ahí me ponen la barrera y me dicen, no señora, usted primero tiene que agotar toda la vía administrativa, o sea, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, formular los recursos de revocatoria y jerárquico y recién acudir, porque acotado el principio de subsidiariedad, recién acudir a la acción de amparo constitucional, se está desconociendo y votando, ¿no? Al tacho, perdón, a la basura, absolutamente todo lo que se avanza, ¿no? Y esto está partiendo de un tribunal constitucional, ¿no? Y de esto ha sido ya hace rato que han adoptado esa línea jurisprudencial. Es un ejemplo que les doy de tantos otros, ¿no? O sea, y aquí si yo
lo primero que tengo que ver al identificar un estándar y hacer el ejercicio del control de convencionalidad, digamos que dentro del sistema interamericano y sistema universal, es cuál es lo más progresivo, ¿no? Y cuál es lo más progresivo a la persona o al grupo que está en una situación de desventaja y asimetría. Bien, entonces, ¿qué más acerca de este ejercicio del control de convencionalidad? Les decía, ¿no? Que pertenecemos, una pequeña contextualización, que pertenecemos al sistema interamericano, o sea, Bolivia pertenece al sistema interamericano de derechos humanos y también al sistema universal de derechos humanos. Dentro del sistema interamericano conforman parte del bloque de constitucionalidad tanto las opiniones consultivas como también las sentencias que se pronuncian en el ámbito contencioso, es decir, cuando se demanda al Estado. Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, también Bolivia pertenece y, les decía, cada instrumento internacional tiene su comité, son comités de expertos especializados en la temática y ejercen una triple labor, que es de interpretación de los tratados cuando así lo pide un Estado parte, contenciosas cuando se demanda el incumplimiento y elabora además las aludidas, les dije, recomendaciones, ¿no? Porque está observando. Les decía también, y eso es obviamente mi perspectiva individual, ¿no? El punto de Aquiles, el talón de Aquiles del sistema interamericano y sistema universal es que no tienen medios de coerción, ¿no? Se declaran obviamente la responsabilidad internacional del Estado, efectivamente se establece responsabilidad, una responsabilidad a través de una calificación de daños materiales e inmateriales, es decir, no sé si esto ya lo han visto en otros escenarios, aquí en la fundación, etcétera, a través de medidas de restitución, a través de medidas de indemnización existen, pero también existen medidas, por ejemplo, de no repetición, ¿no? Medidas también de reivindicación de los derechos, son actos de desagravio, y se llama rehabilitación, etcétera, ¿no? Que también eh, pueden ser, no sé, reconocimientos públicos, por ejemplo, como en el caso de José Carlos Trujillo Orosa, que lleva un colegio, su nombre en Santa Cruz, y eso es justamente para que se quede la memoria de lo que ha acontecido con ese joven que creo que tenía 22 o 23 años, ¿no? Igual, época de la dictadura, en Bolivia en este caso, un muchacho jovencito, como es típico de la desaparición forzada de personas. Esto más permítanme comentarles, la desaparición forzada de personas es un delito continuado, ¿no? Avances en cuanto a la desaparición forzada de personas lo tenemos como garantía, gracias a este caso, como garantía en la Constitución y se tiene como un delito penal, ¿no? Es un delito imprescriptible y es un delito continuado. Caso, lo que les digo, caso José Carlos Trujillo Orosa, mientras los restos de José Carlos Trujillo Orosa no aparezcan y no se sepa dónde están y sean debidamente identificados, el Estado sigue, ¿no?, en deuda internacionalmente porque no ha cumplido con las medidas de reparación establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y considero, ¿no?, así está por lo menos en el papel, que le van recordando al Estado boliviano que tiene pendiente, o sea, eso se hace, deben estarlo haciendo, ¿no? Se hace y hasta que no pase esto, pues, como les decía, este delito está pendiente, o sea, ese delito está subsistente, no pendiente, ¿no? ¿Y cómo? Esto más les comento, en caso de desaparición forzada de personas, que además es un nome juris que se ha adoptado para que el impacto no sea tan fuerte para las víctimas, ¿no? Madres, padres, hermanos, etcétera, porque los matan, es la verdad, los asesinan, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir? De la desaparición forzada de personas, entonces, les decía que es un delito continuado, ¿no? Es un delito continuado que, ya, a lo que quería llegar, como sabemos que esa persona, ¿dónde estará? No, y lo han asesinado, pues han ligado ya, la Corte Interamericana ha hecho un entendimiento muy interesante y que no es reciente, es desde mucho tiempo. Mm, la primera medida de reparación que se tiene es la restitución.
Pues hay varios supuestos. La restitución, como su nombre lo dice, es restituir. ¿Qué es lo loable, lo ideal? Que me restituya hasta antes de haberse producido la vulneración del derecho, ¿no? Pero como en casi la mayoría de los casos ello es imposible, por ejemplo, estos casos sensibles de desaparición forzada de personas, lo que ha señalado la Corte es que esa familia tiene derecho a la verdad, qué es lo que realmente ha pasado con esa persona, ¿no? Y el derecho a la verdad, les cuento, ya está reconocido como un derecho autónomo en la Corte Americana, que tampoco ha sido fácil reconocerlo, o sea, como en su autonomía individualmente considerado. Y lo han ligado, obviamente, con el acceso a la justicia, con que no se oculte información, etcétera, etcétera. Es tema de, bueno, sería largo de explicarles. Entonces, cuál es mi punto, ¿no? Y a qué quiero llegar, de que definitivamente, si lo tomamos en teoría, y miren nosotros que somos personas de derecho, ¿no? Y la obligación que tenemos de ejercer este control de convencionalidad, les decía la importancia que tiene el nacimiento de esta doctrina del control de convencionalidad. García Sayán es el que ha dado los primeros pincelazos, digamos, del ejercicio del control de convencionalidad y señalaba y decía en algunos votos anteriores, ¿no? No, vamos así, terminó, digamos, de implantarse e implementarse esta doctrina y decía de que la Corte Interamericana siempre realiza, obviamente, un control de convencionalidad, es el control de convencionalidad concentrado y que lo hace precisamente identificando esos actos de la autoridad, identificando esas disposiciones legales, también pueden ser constitucionales que no estén acorde al sistema interamericano, en el caso de la Corte Interamericana, ¿no? Y que deberían además, dijo en otro voto razonado, deberían los estados partes también ejercer un control de convencionalidad difuso, ¿no? Difuso. Y ahí finalmente tuvo su punto, digamos, de nacimiento en el caso Almonacid Arellano versus Chile, que instituye este control de convencionalidad difuso o interno que deben ejercer todos los estados parte de la Corte Interamericana y por ende, obviamente, haber ratificado los instrumentos, comenzando por la Convención Americana de Derechos Humanos. Les decía, el otro gran avance que se ha tenido en el caso Almonacid Arellano es que el Poder Judicial, ¿no? Debe ejercer ese control de convencionalidad, pues si bien cada estado tiene su cuerpo normativo, tiene su ordenamiento jurídico propio, desde el momento en que ha ratificado instrumentos internacionales y ha reconocido competencia de la Corte, debe ejercer control de convencionalidad. Entre esa norma jurídica, entre ese acto que ha señalado X autoridad y la convención, y no solamente la convención, sino todo ese corpus juris. En nuestro caso boliviano, no solamente es corpus juris del sistema interamericano, o sea, IDH, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, todas las interpretaciones que se han efectuado a nivel consultivo, a nivel contencioso, sino también ingresa el sistema universal de derechos humanos a través de esa triple función. Ahora, a partir de ese caso de Almonacid Arellano, les he mencionado también que ya progresivamente no solamente el control de convencionalidad corresponde al Poder Judicial, sino absolutamente toda autoridad pública y lo tienen que realizar de oficio. Por eso se alude en este caso de Almonacid Arellano versus Chile, que institucionaliza el denominado bloque de constitucionalidad. Es decir, no solamente se toma en cuenta el instrumento internacional que así corresponda en el caso concreto, sino las interpretaciones a nivel consultivo y contencioso que se han efectuado del tratado en cuestión, ¿no? El tratado que se está realizando. Eso es, en conclusión, lo que les quería comentar en relación mm, a este, a este módulo, ¿no? De la doctrina del control de convencionalidad. Bien, ahora ustedes van a ver el video con lo que les he explicado. Para las personas que no hayan visto también, colegas que no hayan visto,
a ver si algo además he omitido. Estado para que puedas visualizar. Nos vemos en el próximo video. Ahí está. Su vida giraba en torno a la educación y la política. Profesor chileno y afiliado al Partido Comunista. Junto a su esposa Elvira Gómez Olivares y sus 3 hijos, todo era tranquilidad, hasta que un 16 de septiembre de 1973 escucharon unos golpes en la puerta de su casa. Desde ese momento, todo cambiaría para siempre. Hoy, en Te Resumo la Sentencia, veremos el caso Algunas y otros versus Chile, el nacimiento del control de convencionalidad. Bienvenidos a su canal jurídico, Kevin Moreno Tuchisela. Antecedentes del caso. 1973. El gobierno del presidente Salvador Allende enfrenta un golpe de Estado y se instaura un régimen militar comandado por Augusto Pinochet. En ese contexto, un 16 de septiembre de 1973 detienen a Almonacid Arellano y un grupo de carabineros a la salida de su casa. 1992. La señora Rocío Gómez Olivares presenta una querella y todo apunta a los posibles responsables de este fatídico hecho: Manuel II Castro Osorio y Raúl Hernán Neveu Cortés. Por las reglas de competencia y fuero militar, Manuel II Castro Osorio y Raúl Hernán Neveu Cortés fueron juzgados por una corte marcial, sin mayores resultados. Los presuntos responsables quedaron libres porque su responsabilidad penal ya se extinguió y además porque los militares habían recibido una amnistía bajo las reglas del decreto ley número 2191. Pero, ¿qué disponía este decreto número 2191? En 1978, época del gobierno de facto de Pinochet, dicta este decreto para conceder amnistías, es decir, el perdón para todos los militares que actuaron dentro del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Con esta medida se pretendía aparentemente superar la conmoción interna y fomentar la unidad de los chilenos. 1998. Los resultados de los juicios no fueron los esperados. La señora Gómez Olivares solamente encontró impunidad. Por ello, denunció al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, obligación de respetar los derechos; artículo 2, deber de adoptar decisiones de derecho interno; artículo 25, protección judicial; y artículo 8, garantías judiciales. Razonamiento de la Corte Interamericana. La Corte hace un análisis jurídico comparativo de lo resuelto en casos similares por los tribunales de Nuremberg, la Corte Europea de Derechos Humanos y los tribunales penales internacionales. ¿Recuerdas el decreto ley número 2191? Sí, esa ley aprobada por el gobierno de facto de Pinochet que otorgaba amnistías a militares que hayan participado en el golpe de Estado en Chile. Ante esta ley, la Corte se pronuncia y señala que la amnistía no debe impedir la investigación ni la sanción de los responsables cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Además, señala que todo juez está obligado no solamente a cumplir estrictamente las leyes de su país, sino las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. En otras palabras, el juez deberá verificar que las leyes internas de su país se ajusten a las normas, principios y obligaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto se conoce en derecho como el control de convencionalidad.
Puntos resolutivos. La Corte dictamina en el presente caso lo siguiente. Primero, que el Estado incumplió sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además que vulneró los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 del mencionado tratado. 2. El decreto ley número 2191 es incompatible con la Convención Americana y por lo tanto señala la Corte que ésta carece de efectos jurídicos a la luz de dicho tratado. Además, se señalan varias medidas de reparación, pero una de ellas es asegurarse que este decreto 2191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones del señor Almonacid Arellano y, por supuesto, para el castigo de los responsables. Este caso nos permite aprender sobre la dimensión de la aplicación de los derechos humanos y por supuesto nos da las primeras luces sobre el control de convencionalidad en América. Si te gustó este video, dale like y coméntanos qué te pareció este caso. Si deseas ver otro video, aquí te dejamos el listado para que... Eso es. Bueno, con eso ha quedado claro. ¿Desean intervenir en algo, preguntar algo? El artículo, perdón, tal vez, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de las garantías judiciales. Y el 8.1 refiere y dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿no? Luego habla de derechos que tiene dentro del proceso penal, ¿no? Los inculpados a recurrir a un fallo, derecho a traductores, etcétera, ¿no? Varias garantías judiciales. Y el artículo 25 se refiere a la facultad que tiene la persona a un recurso sencillo y rápido. No solamente este recurso sencillo y rápido se refiere, por ejemplo, a interponer acciones tutelares, no. Los recursos dentro de la sustanciación de la administración de justicia tienen que ser rápidos, ¿no? Lo que nunca hemos tenido, creo, en Bolivia, ¿no? Siempre con serios tropiezos de una u otra índole. Y justamente la otra responsabilidad, incumpliendo aparte del 8 y del 25, 8.1 y 25 ha sido el 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que les decía que son justamente las obligaciones de respeto, de garantía y adecuación del derecho interno. Dentro de la adecuación del derecho interno, una de las obligaciones es pues no poner en vigor normas, menos decretos leyes, ¿no? Que vayan en contra de todo este corpus juris del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y otro, si hasta la ley, ¿no? Si hasta la ley y tú perteneces a una corte interamericana y has ratificado un instrumento internacional, en este caso la Convención Americana, en el caso de Chile debe ser muchos otros más, pues tienes la obligación de ir retirando de ese ordenamiento jurídico todo lo que está en contraposición con lo establecido en todo este corpus juris interamericano. En nuestro caso boliviano, interamericano y universal, ¿no? Así es. Bueno, ahí quedaremos. Yo creo que 2 horitas es suficiente. Considero que les he dado lo más importante. Miren, mañana vamos a ver igual, obviamente, conducente al módulo, directamente videos, ¿no? Les voy a mostrar este video y díganme si no lo hemos visto. Aunque lo hayamos visto, ahora le damos otro eje, cambiamos de eje y lo analizamos a luz del control de convencionalidad. Les estoy señalando, me estoy haciendo referencia al caso Karen Atala, que lo vamos a ver. Y sí, antes vamos a ver también el caso de Guido y David, que justamente ha merecido la sentencia emocional 577, que ojalá no se cambie. Sería terrible, 577-2022.
y que se ha basado en estos estándares interamericanos. O sea, el Tribunal Constitucional cumpliendo con su cometido, cumpliendo con sus fines desde la Constitución Política del Estado, que es observar el principio de supremacía constitucional. En realidad, colegas, perdón que haga este corte, en realidad, desde el momento en que nuestro Estado boliviano tiene un bloque de constitucionalidad reconocido en el 410 y ampliado a través de la jurisprudencia, porque no es solamente instrumentos internacionales de derechos humanos como está en el 410, sino que además ahí viene, bueno, que conforme el bloque, que yo me imagino que esto está claro ya para ustedes, pero me permito repasar, el bloque es la Constitución, son los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos, son las normas de derecho comunitario, son los principios y valores de carácter plural, eso es importante. ¿Cuáles son esos principios y valores de carácter plural? Las pautas interpretativas. Por ejemplo, un principio de justicia material, un principio de verdad material, un principio de interculturalidad, un principio de iura novit curia, etcétera, ¿no? Y por qué se ha reintroducido en una sentencia X los principios y valores de carácter plural. Porque los principios y valores son la base fundamental, son fundadoras y fundamentadoras de absolutamente todo el orden, todo el ordenamiento jurídico en su totalidad, ¿no? Estamos reatados al mismo, porque desde ahí parten las bases mismas del Estado constitucional, ¿no? Y además forman parte los estándares que emanan del sistema interamericano y emanan del sistema universal. Ya saben ustedes, dentro del sistema interamericano, contenciosos consultivos, ¿no? Interamericano, interpretativos, contenciosos y recomendaciones, ¿no? Y recomendaciones. Todo eso forma parte del bloque de constitucionalidad y en realidad por eso hablamos de bloque. Es un solo bloque. Digamos que es un solo conglomerado. Y como es un solo conglomerado, entonces, como es un solo conglomerado, también goza, por favor, mil disculpas, como es un solo conglomerado, también goza del principio de supremacía constitucional. Por eso hablamos de dos principios. Principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico, principio de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Por ahí va la cosa. Bueno, algo que quieran compartir, añadir, comentar, consultar, etcétera. Si no, mañana tenemos una cita y vamos a avanzar, como les decía, unas 2 horas a 2 horas y media. ¿No? Bueno, listo. Espero que haya sido entendida la clase, colegas. Un placer desde ya, aunque bueno, nos divide una pantalla, no puedo ni verlos, pero muchísimas gracias por la atención. Dayana, concluiríamos la clase el día de hoy. Mañana nos vemos 8:30, Dios mediante. Le voy a escribir internamente. ¿Está en plataforma todavía? A ver, me voy a fijar. Yolanda Salvatierra, doctora Vilma, Trinidad. Doctora, ¿me escucha? Te escucho, Ahora clarito. sí. Estamos concluyendo la sesión, ¿cierto, doctora? Correcto, sí. Concluimos por hoy día. Perfecto, doctora. Que tenga un excelente descanso y nos vemos el día de mañana, 8:30. Nos vemos, cuídate y saludos a todos y todas. Hasta Bien, mañana, doctora. muchas gracias. Se cuide igual, doctora. Bien. Gracias, gracias. Por favor, antes de retirarse de sala, van a escribir su nombre completo en el chat. Una vez hayan escrito su nombre completo en el